Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Buenos días a todos, bienvenidos sean a nuestra clase 46 de cálculo integral. Recuerden que la clase 45 quedó anulada por la candelarización de la universidad, dado que no hay clases ese día. Entonces, clase 45 no están los videos. Y bueno, vamos a comenzar con la clase 46. Fíjense bien, muchachos, lo que vamos a ver en este día será continuar con el ramaje de las aplicaciones. Dentro de las aplicaciones vamos a comenzar una muy en particular que se trata sobre la longitud de arco. Ahorita les defino qué significa esa parte de la longitud de arco. Quiero comentarles que me hace falta, por ejemplo, las coordenadas polares y ver una aplicación hacia física que es en particular hacia el trabajo. De igual manera, yo espero que nos dé tiempo, sí, no, sí nos va a dar tiempo, de ver toda la parte de la ley del resorte, es decir, de trabajar con la segunda ley de Newton, pero aclaro, el que nos interesa un poquito más es la situación del trabajo físico. ¿Por qué? Porque es una de las aplicaciones más comunes que tiene el cálculo integral. Reiterando que espero yo terminarlas para de la siguiente semana que viene, ya de los 4 días que tenemos, ya concluir todo el ramaje de aplicaciones y comenzar con la parte de series, que es un estudio más profundo. Reitero, espero yo terminar todo a más tardar la primera semana de diciembre, porque en las últimas dos ya tendría yo que hacer las evaluaciones de recuperación o bien las evaluaciones globales. Recuerden, globales es para quien sí ya tiene perdido todo, o sea, es decir, que no pasó ningún examen. Hay una última oportunidad. Pero aclaro, en este tercer examen, como yo les había anticipado, vamos a manejarlo a través de exposiciones a través de un modelo matemático, que es algo que yo les voy a ir asignando. Vamos a tener como tareas distintas a fin de que cuando llegue el examen ya nada se conjunte en un solo trabajo que ustedes tendrán evidentemente que exponer, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, porque ya los bombardeé con tanta información, pero lo que vamos a ver el día de hoy es ver la longitud de arco y evidentemente, pues sí, vamos a tener nosotros que dar como un inicio de qué es lo que necesito para la situación del proyecto. Vamos a tener una primera asignación. Entonces, fíjense bien, vamos a comenzar con la longitud de arco. Y bueno, la longitud de arco, ¿qué es? Imagínense ustedes que tienen una función f de x, ¿sale? Aquí está la función f de x, que está seccionada en un cierto intervalo. Reitero, esto no debe de ser nuevo para ustedes porque ya habían visto algo así cuando vimos área entre curvas. Entonces ya habíamos nosotros comentado, miren, pues tratamos de aproximar a la función mediante la partición de un intervalo de A a B, donde se asume que la función es continua en ese intervalo. Entonces, evidentemente, aquí yo he trazado como una especie de líneas a fin de aproximar mi respectiva función. Lo hice primero con estas líneas azules, que evidentemente tienen un margen de error grandísimo, porque me queda este hueco, tenemos el de abajo y tenemos esta parte de aquí. Aquí la situación o lo ideal sería de pronto preguntarnos, bueno, ¿qué pasa si particionamos más nuestro intervalo? Es decir, como que lo hacemos más fino. Bueno, evidentemente, si yo sigo trazando, como aquí se logra ver, mm, ok, fíjense bien, como aquí se logra ver, tendremos nosotros como pedacitos más cortos y nosotros subdividimos en más pedacitos. Evidentemente, esta parte la tenemos que hacer con mucho detalle. ¿Por qué? Porque al final estamos tratando de aproximar la función. Evidentemente aquí ustedes me preguntarían o ya se darían cuenta que el hecho de hablar de una longitud de arco es tanto como aproximar la función, pero si nosotros medimos el contorno de la figura,
prácticamente estamos obteniendo el perímetro. En efecto, se está obteniendo o es una de las aplicaciones del cálculo integral el encontrar el perímetro de una función. Suena como un poquito extraño porque al final nosotros ya calculamos el área, pero que calculemos el área no nos exime que también sea el perímetro una parte del cálculo del mismo. Entonces, aclaro, sí, sí va a ser, pero necesitamos hacerlo con mucho detalle. Ahora, fíjense bien, en este caso, por ejemplo, donde tenemos las líneas como en color rosa, son las aproximaciones que hacemos. Evidentemente, nosotros tenemos que dar la aproximación exacta mediante una integral. Aquí es como cuando nosotros trabajábamos en la primaria con el perímetro de ciertas figuras, pero se le llama longitud de arco porque finalmente estamos aproximando ciertos arcos. Recuerden que los arcos no son otra cosa más que una curva que tiene un punto inicial y un punto final. Eso, reitero, son conceptos básicos de geometría, ¿sale? Ahora, entonces la idea es tratar como, bueno, voy a tomar uno de estos, pues de estas aproximaciones y lo vamos a plantear mediante un triángulo, porque nosotros no podemos plantearlo mediante una situación circular porque no conocemos cuál es el círculo, pero sí conocemos de pronto la parte de un triángulo. Supongamos que vamos a tomar un triángulo, pero dicho triángulo va a ser rectángulo, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues evidentemente es mucho más fácil para calcular su base por su altura. Entonces, la base es como lo estoy mencionando aquí, triángulo X o delta X, que es la variación en X a tomar dos puntos. Reitero, esto es como cuando nosotros teníamos en delta X sería B menos A sobre N, haciendo la analogía con el área entre curvas. Perdón, el área de una sola curva. Ahora bien, en la parte vertical voy a poner la variación de Y, que no es otra cosa más que delta Y. Y este pedacito es la variación justamente de la longitud, que es lo que yo requiero calcular. Ahora, bueno, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta de qué fue lo que hicimos? Recuerden, nuestro objetivo es tratar de aproximar o bien tratar de sacar el perímetro de esa función. Si bien nosotros calculábamos el área que sombreaba, es decir, como lo de abajo, lo que estaba barrido hacia abajo, ahora nuestro objetivo es calcular la longitud de ese contorno, pero como son curvas arbitrarias, entonces se entiende que es una longitud de arco. ¿Vamos bien hasta aquí o ya nos confundimos? Ustedes díganme. ¿Sí? ¿Seguros que vamos bien? Ok, perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces, llegado a este punto, pues vamos a utilizar el teorema de Pitágoras a fin de poder calcular cuánto vale esa respectiva longitud. Entonces, fíjense bien, déjenme aquí, voy a calcularlo. Lo voy a poner en tamaño 20. Entonces, aquí me quedaría triángulo L elevado al cuadrado. Déjenme ponerlo así. Es igual, nos quedaría triángulo X elevado al cuadrado más me quedaría triángulo Y elevado al cuadrado. Reitero, aquí estoy siguiendo justamente el teorema de Pitágoras. Vamos a dividir todo entre triángulo X. Entonces, fíjense bien, déjenme, voy a tomar aquí y lo voy a poner en otro color. Ok, ese color carmín. Y reitero, vamos a dividir todo entre triángulo X al cuadrado, ¿sale? Entonces aquí voy a ponerlo aquí y reitero, lo tengo que hacer en ambos lados de la ecuación a fin de no alterarla. Ok, perfecto. Entonces, ¿ahora qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos va a ser justamente el hecho de, déjenme ponerlo en otro color, vamos a ponerlo en términos de un solo cuadrado, es decir, vamos a ocupar la propiedad asociativa. Entonces, aquí nos va a quedar al cuadrado, sería triángulo L entre triángulo X.
Aquí evidentemente me va a quedar 1 y bueno, aquí nos quedaría otra vez esta parte donde está al cuadrado y reitero, aquí le vamos a colocar, déjenme copiarlo y ahorita le cambio, porque aquí evidentemente nos va a quedar que va a ser y. Ya lo tendremos de esta forma. Ahora, si bien es cierto, vamos a tener que despejar triángulo L con respecto a X y si está al cuadrado, la operación contraria, reitero, va a ser la raíz cuadrada. Entonces déjenme ponerlo en color azul y tendríamos nosotros esta expresión y me quedaría como raíz cuadrada de esta expresión. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a tomar el límite cuando la variación de x es igual a cero. ¿Eso qué significa? Significa que si yo divido entre cero, entonces no importando quién sea triángulo L o triángulo Y, entre cero se va al infinito. Eso quiere decir que voy a tomar infinitos rectángulos a fin de tratar de aproximar mi función, que eso es lo que he estado haciendo desde el inicio del semestre. Por lo tanto, reitero, vamos a tomar nosotros el límite. A ver, déjenme, aquí voy a cortar esta parte y vamos a tomar el límite cuando triángulo X tiende a cero y la expresión sería de esta forma. Muy bien, y aquí nos quedaría el límite cuando triángulo X tiende a cero. ¿De quién? De esta expresión, ¿sale? Evidentemente, bueno, pues aquí, reitero, estamos tomando cuando la variación tiende a cero para que cuando dividamos entre cero se haga infinito y eso signifique o derive en infinitos rectángulos a fin de aproximar nuestra respectiva función, ¿sale? Bien, muchachos, anótenlo hasta aquí para que podamos continuar, por favor. Reitero, cualquier duda, con toda confianza pregunten, ¿eh? Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Si requieren de tiempo, con toda confianza, pídanlo, ¿eh? Ok, bueno, fíjense bien. Déjenme duplicar diapositiva. Y recordemos que cuando nosotros, por ejemplo, déjenme borrar todas estas expresiones. Recordemos que cuando nosotros tenemos el límite, cuando delta x tiende a cero, esa expresión, bueno, antes que pasara cualquier cosa, déjenme comentarles que esta parte se puede hacer de la siguiente forma. Dado que la raíz cuadrada, ustedes demostraron que es una función continua desde cero hasta el infinito, entonces es válido que yo pueda meter el límite. Entonces, esto nos va a quedar la raíz cuadrada de ¿quién? De el límite cuando triángulo X tiende a cero. ¿De quién? Bueno, pues me va a quedar, déjenme ponerlo entre paréntesis, me va a quedar de esta expresión que está justamente en el cuadrado. Muy bien. Y bueno, evidentemente, pues esto me va a quedar que si yo distribuyo, tendríamos nosotros igual, ay, tendríamos nosotros esta expresión
pero la derivada de, bueno, perdón, el límite de uno me va a quedar uno solamente. Entonces, déjenme ponerlo aquí. Va a ser uno más, me quedaría en este caso esta expresión y aquí me quedaría como, tendríamos nosotros triángulo Y, a ver, lo tendríamos acá esta. Triángulo X sería el límite cuando triángulo X tiende a cero de triángulo Y sobre triángulo X elevado al cuadrado. Pero también recordemos que si nosotros tomamos lo del lado izquierdo, esto no es otra cosa más que la definición de la derivada. Recuerden, triángulo X o H era exactamente lo mismo, entonces no debe de haber pierde aquí y esto nos va a quedar de la siguiente forma. Aquí vamos a manejarlo como dl entre dx, así lo vamos a manejar. Y el siguiente nos va a quedar como, tendríamos nosotros, el límite de una constante es la misma constante, me queda uno más y en este sentido nos quedaría como fracción. Tendríamos nosotros dy con respecto a dx y todo esto va al cuadrado. Entonces, bueno, evidentemente aquí lo que podemos hacer será pasar el dx del lado contrario y nos va a quedar de la siguiente forma. Tendríamos nosotros dl X sería toda esta expresión con respecto a dx. Muy bien, entonces aquí lo tendríamos. Ujú. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es integrar de ambos lados con respecto de A hasta B. No significa que no podamos calcular, porque reitero, aquí yo he planteado una función f de x continua en el intervalo de A a B, es decir, estoy dando los extremos. Sin embargo, ustedes pueden optar por decir, no, pues a mí no, yo quisiera que fuese en un intervalo no acotado. No importa, porque finalmente nosotros ya vimos la definición de integrales impropias. Entonces, como que sea muy difícil, no, pero sí tenemos que ver la convergencia acorde a cómo se define la función. Ujú. Muy bien, muchachos. Vamos a continuar entonces. Reitero, si tienen alguna duda, por favor, díganmela. Ujú. Entonces, fíjense bien. Vamos a integrar de ambos lados y nos va a quedar de la siguiente manera. Déjenme ponerlo en otro color y nos va a quedar como la integral desde A hasta B, ¿de quién? De DL, ajá, esto es igual, nos quedaría, déjenme quitar todo esto, nos quedaría como la integral desde A hasta B, ¿de quién? Nos quedaría de esta expresión, ¿vale? Muy bien, y entonces nos vamos a dar cuenta que en el caso del lado izquierdo, pues evidentemente nada más me queda L y se resta B menos A, pero como esa es una constante, entonces vamos a llamarla como si fuese L únicamente. Entonces esto me va a quedar como L es igual a esta expresión. Y reitero, a veces se suele escribir, y eso ocurre muy a menudo en los libros, y sí en los libros que yo les adjunté, que esta parte lo cambian como en la notación de Leibniz, que es nada más poner f' ujú, de x, ¿sale? También esa es la forma en cómo lo colocan. Y eso es porque al final lo que se trata de hacer es colocar que es la longitud de arco, pero en el caso horizontal. Aclaro, si hay un caso vertical, pero evidentemente eso va a depender del contexto de cada problema. Aquí vamos a poner lo que es para el caso horizontal. Ujú. Y para el caso vertical, ujú, déjenme aquí, voy a poner la manita, vamos a colocar una línea divisora a fin de colocar la parte vertical, porque la parte vertical va a ser L es igual, nos quedaría, déjenme borrar esta expresión, tendríamos nosotros desde C hasta D, ¿de quién?
de uno más f', pero en y, al cuadrado, y todo esto sería de y. Muy bien, reitero, esta es la forma vertical, pero aclaro, aquí entraría como de pronto una pregunta natural, el decir, a ver. Entonces, el hecho de que midamos el perímetro va a cambiar con respecto a la perspectiva. No es así. ¿Por qué? Porque al final estamos midiendo el perímetro, es verdad, solo que desde el punto de vista de la X o de la Y. Por eso es que los límites de integración no son iguales, muchachos. ¿Por qué? Porque si fuesen iguales, eso implica que entonces estamos en un intervalo donde tenemos un cuadrado en X y un cuadrado en Y, lo cual no es cierto. Puede salir lo mismo siempre y cuando sepamos elegir sabiamente nuestros límites de integración. ¿Y de qué depende si lo medimos desde la perspectiva horizontal o bien desde la perspectiva vertical? Va a depender de qué tan fea esté mi función. Entonces ahí procedo mejor a calcularlo con respecto a una de las variables. Es decir, la que me sea más sencilla. Por eso los límites de integración los pongo de distinta forma, porque evidentemente vamos a tener que hacer ciertas construcciones, ¿vale? Pero claro, todo esto lo vamos a ver con respecto a que vayamos avanzando y en función de los ejemplos que estemos trabajando, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Vamos todos bien? Ok, perfecto. Muy bien. Anótenlo por favor a fin de que podamos continuar. Ok, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces. Fíjense bien, vamos a calcular, déjenme ponerle aquí, no está tan difícil, inclusive es muy sencillo calcular la longitud de arco. Algunas funciones sí se complican. ¿Mm? Entonces, fíjense bien. Vamos a anotar la instrucción. Calcule, va a ser nuestro primer ejercicio. Calcule la longitud de arco entre las siguientes, no, no es entre, es en sí, las siguientes funciones. Y ahorita les digo el por qué. Lo pongo desde una perspectiva mucho más general. ¿Por qué? Porque así ustedes van a tener como oportunidad de ver cuáles son como la complejidad de los ejercicios. Empezamos por una sencilla que sería f de x es igual a 2 tercios de x menos 5. Y las otras funciones que aclaro, por eso se les pone de esa forma. La primera función sería, en este caso, x igual a 2 y en el otro caso x es igual a 5.
Entonces ya lo tendríamos aquí. Estas son las funciones a considerar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la gráfica mediante GeoGebra de lo que está sucediendo o cuál es como de pronto la situación que nosotros tenemos que reiterar en este caso. Bueno, fíjense bien. Déjenme, voy a dejar de presentar y voy a proyectar mi presentación para poder graficarlo. Ok, perfecto. Bueno, a ver, déjenme ver. Sí, ya se está viendo. Vamos a colocar aquí f de x es igual, tendríamos en este caso, como les había anticipado, tendríamos nosotros 2 tercios de x menos 5. Entonces nos queda 2 tercios de x menos 5. Es esta recta, muchachos. Entonces, en este caso, tenemos que ir desde x igual a 2 hasta x igual a 5. Entonces, x es igual a 2, ahí está, hasta x es igual a 5. Es decir, esa pequeña franja es la que tenemos que calcular su perímetro. Reitero, aquí es sumamente sencillo porque al final es algo que ustedes ya han hecho con anterioridad, o sea, no es como algo nuevo. Es como si fuera el perímetro o cuánto mide la longitud de esa línea. Muy bien, entonces vamos a acotar mi función. Mi función va a ser f y va a ser acotada desde 2 hasta 5. Muy bien, déjenme, voy a quitar, por ejemplo, estas líneas. Y si nos damos cuenta, ahí está el contorno pequeño que vamos a tener que calcular. Entonces, ojo aquí, porque vamos a colocar aquí f de x es igual a fracción. Y tendríamos aquí 2 tercios de x menos 5. Entonces aquí ya lo tendremos y nos quedará de la siguiente forma. Aquí está. Déjenme tomar una captura en conjunto con los límites de integración porque finalmente ya sé de dónde a dónde va. Muy bien. Dejo de presentar y voy a regresar a mis diapositivas originales. Entonces, aclaro, aquí está la gráfica de mi función. Déjenme enviarlo al fondo. Muy bien, aquí está. Perfecto. Ahora, vamos a recurrir, como estamos en el caso horizontal, vamos a recurrir a esta fórmula de la longitud de arco. Pero aclaro, necesitamos nosotros encontrar quién sería la derivada de esa función. Por lo tanto, nos quedaría que f' de x, déjenme ponerlo en otra tonalidad, colocamos f' de x, esto nos queda nada más 2 tercios. Muy bien. Si nosotros, por ejemplo, calculamos dicha integral, nos va a quedar la integral desde 2 hasta 5. ¿De quién? De 1 más su derivada, pero su derivada me va a quedar 2 tercios. Muy bien. Y bueno, esto es igual, nos quedaría como. Tendríamos aquí 4 novenos. Y si, por ejemplo, nosotros seguimos integrando, o le damos continuidad, nos queda aquí en este caso como tendríamos nosotros 9 más 4, me quedaría 13 novenos del diferencial de x y esto es igual, nos quedaría como, ahora lo pongo en otro color, nos quedaría raíz de 13 entre 3. Muy bien, y esto es igual, nos quedaría, tendríamos nosotros fracción raíz cuadrada de 13 URT de 13 entre 3 X. Y bueno, evidentemente aquí tendríamos que sustituir los límites de integración. Déjenme ponerlo esto en otro color. Y nos quedaría como
la longitud es igual, déjenme ponerlo como en color, mm, sí, ese está bien. Entonces nos quedaría fracción, tendríamos raíz cuadrada de 13 entre 3 por, me quedaría en este caso, si sustituimos en x igual a 5, me queda 5 menos 2, y esto es igual a fracción, tendríamos raíz cuadrada de 13 entre 3 multiplicado por 3 y esto es igual a la raíz cuadrada de 13. Reitero, en esta parte lo que podemos hacer, sí tenemos que calcular como los decimales y nos va a quedar aproximadamente y vamos a calcular la raíz cuadrada de 13. Déjenme ponerlo en mi calculadora. Raíz cuadrada de 13 nos va a quedar, en este caso, 3.60 aproximadamente. Los resultados van a quedar a dos cifras después del punto, ¿sale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a este ejercicio, muchachos? ¿Ha sido claro cómo calculamos la longitud? Digo, ese es el primer ejercicio. Ahorita vamos a complicarlo un poquito más. Pero ¿sí es claro aquí? Ok. Bien, perfecto. Anótenlo, por favor, a fin de que podamos continuar. Muy bien. Vamos a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok. Vamos a otro ejercicio, reitero, aquí la situación es tratar de ver de qué manera vemos como la redacción de los mismos. Entonces, calcula la longitud de arco. Aquí vamos a proponer en la siguiente función. Y ahorita les explico por qué cambia la redacción. Ok, fíjense bien. Aquí, por ejemplo, vamos a tener que f de x es el logaritmo natural de quién, del coseno de x. Está extraño. Y me da, por ejemplo, que la x está en el intervalo desde 0 hasta, me quedaría pi sobre 3. Ahí me quedaría el intervalo. Entonces, ojo aquí, esta parte me lo está dando de otra manera. Ya no es con respecto a varias funciones, sino es una sola función acotada en ese intervalo. Ahora, ¿por qué aquí me da el acotamiento? Porque recuerden que la función coseno, evidentemente sería una función periódica y si le aplicamos el logaritmo, bueno, tendríamos que ver qué sucede. Pero antes de eso, vamos a calcular su derivada. Entonces, fíjense bien. Recordemos que f' de x nos queda igual. Recordemos que cuando nosotros trabajamos con el logaritmo o su derivada, nos decían que era una fracción y era la derivada de su argumento, la derivada de coseno sería menos el seno de x entre su argumento que sería coseno de x. Entonces esto me va a quedar igual a menos fracción, tendríamos seno de x sobre coseno de x. Y esto es igual, nos queda menos seno entre coseno, nos queda tangente de x. Muy bien. Entonces, ahí está su derivada.
pero nosotros vamos a tener que buscar su gráfica a fin de ver en qué momento o cómo es que vamos a calcular su longitud de arco, ¿sale? Es para darnos una mejor perspectiva de lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense bien. Déjenme, voy a poner mi pestaña de GeoGebra y bueno, déjenme aquí, voy a aperturar una hoja nueva y tenemos nosotros que f de x es igual al logaritmo natural del coseno de x. Muy bien. Fíjense bien cómo es mi función. Estamos hablando de esta perspectiva. Déjenme ver si no me equivoqué al anotarlo. Es esa, sí está bien. Entonces, aclaro, aquí está mi respectiva función. Es esta, se ve medio extraña, pero tenemos que acotarla. Es decir, vamos a tener que buscar la función. Sería f desde 0 hasta, me quedaría fracción y me quedaría aquí pi sobre 3. Y fíjense cómo sería ese pequeño pedacito. Entonces, fíjense bien. A ver, déjenme hacer un acercamiento todavía más exhaustivo. Ok, yo creo que así estaría mucho mejor. Entonces, ok, déjenme, voy a modificarlo. Ok, y evidentemente de 0 a pi tercios serán nuestros límites de integración. Entonces, fíjense bien, aquí nosotros tendríamos, déjenme ponerle aquí la función, sería f de x es igual al logaritmo natural de ¿quién? Del coseno de x. Ahí está. Muy bien, aquí está. Y bueno, déjenme ponerlo como de 0 a pi tercios. Bueno, ya está, ya lo tendremos a nuestro problema. Entonces déjenme tomar una captura correspondiente. Ok, reiterando que lo de azul es justamente lo que vamos a tener que ocupar como o sea, nuestra porción a calcular su longitud de arco. ¿Sale? Ok, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, muchachos? No, profesor. Ok, perfecto. Muy bien, déjenme aquí, voy a enviar el fondo. Ok, ahí está. Muy bien, perfecto, ya lo tendríamos de esta forma. Y bueno, evidentemente vamos a calcular nuestra respectiva longitud de arco. Voy a tomar aquí mi fórmula, pero la voy a cambiar de color a fin de no confundirme. Entonces, ojo acá, porque nosotros tendríamos lo siguiente. La integral sería desde 0 hasta pi sobre 3. Sería pi sobre 3. Y en este caso me quedaría 1 más y la derivada me queda menos la tangente al cuadrado de x. Perdón, es nada tangente y ahorita le pongo menos tangente de x. Muy bien. Entonces, en este caso nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener nosotros igual, sería en este caso 1 más la tangente del ángulo. 1 más tangente al cuadrado de x. Muy bien, perfecto. Y bueno, en este caso, ¿cuánto nos quedaría? Bueno, pues recordemos que en nuestro formulario nosotros teníamos de pronto, déjenme aperturar el archivo formulario. En el formulario nosotros estábamos de pronto trabajando, ok, no se proyectó, pero tangente cuadrado más 1, recordemos que va a ser la secante cuadrada. Es decir, esta parte nos va a quedar igual. Tendríamos nosotros, en este caso sería la secante cuadrada de
X. Muy bien. Y secante cuadrada con la raíz, evidentemente, pues esto se tiende a simplificar. Y esto es igual, nos quedaría a la secante de X. Bien, y ya tendríamos más simplificada nuestra integral. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es integrar esta función, pero ya también conocemos dicha integral, no es algo nuevo para nosotros. En dicha integral, déjenme ponerlo, híjole, se ve muy llamativo este color. A ver, en esta integral, por ejemplo, sabemos que va a ser la integral de la secante que está en nuestro formulario, nos queda logaritmo natural de valor absoluto de la secante de x, ajá, más la tangente de x. Y esto, aclaro, va a tener que ser evaluado desde 0 hasta pi tercios, ¿sale? Entonces, ojo aquí, porque en este caso nos va a quedar igual. Tendríamos nosotros, voy a ponerlo entre corchetes, me quedaría logaritmo natural de valor absoluto de la secante de x más la tangente, bueno, la x, bueno, la iba a sustituir después, pero bueno, yo creo que es conveniente hacerlo de una vez. Sería pi sobre 3 más la tangente, nos quedaría ¿de quién? Sería fracción, sería pi sobre 3. Muy bien. Y aquí nos quedaría como, sería menos, y tendríamos nosotros la secante de 0 más la tangente de 0. Muy bien, entonces esto nos va a quedar que la longitud de arco es igual, nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener como, sería, ok, abrimos corchetes, sería logaritmo natural de valor absoluto, y aclaro, vamos a colocar la secante de pi tercios, que en este caso, déjenme ir al formulario, y ustedes tienen la tabla de ángulos notables. Este es uno de los ángulos notables. Entonces, fíjense bien, déjenme proyectarla aquí. Esperen, porque... ok, ya vi qué pasa. Ahí está. Fíjense bien, por ejemplo, pi tercios en secante es 2, aquí lo estamos viendo, y la tangente de pi tercios nos quedaría raíz de 3. Ahora, para el 0, la secante es 1 y de la tangente es 0, ¿sale? Reitero, esto está en nuestro formulario. Entonces, fíjense bien, nos quedaría como el logaritmo natural de la secante de pi tercios, pero la secante de pi tercios es 2, más la tangente de pi tercios, que sería, en este caso, la raíz cuadrada de 3. Aquí sería la raíz cuadrada de 3. Menos me quedaría, tendríamos nosotros, sería logaritmo natural de valor absoluto y bueno, sería la secante de 0, ojo aquí, secante de 0 nos quedaría como, es 1, ajá, y la tangente me quedaría 0. Muy bien, entonces me quedaría 1 y en el otro me quedaría 0. Entonces aquí me va a quedar 1 menos 0. Muy bien, si simplificamos, esto me va a quedar como logaritmo natural de valor absoluto de 2 más la raíz cuadrada de 3. Entonces aquí nos quedaría como menos el logaritmo natural de valor absoluto de 1. Si quitamos los valores absolutos, porque entendemos que en el primero va a ser positivo, nos va a quedar logaritmo natural de ¿quién? De 2 más la raíz cuadrada de 3. Y en el otro caso me queda el logaritmo natural de 1. Muy bien. Recordemos que el logaritmo natural de 1 nos va a quedar 0. Por lo tanto, tendríamos nosotros que esto es igual a, sería logaritmo natural de 2 más la raíz cuadrada de 3 menos 0. Y esto es igual al logaritmo natural de ¿quién? De 2 más la raíz cuadrada de 3. Ojo aquí porque esta parte la tenemos que aproximar con dos cifras después del punto. Entonces nos queda logaritmo de 2 más raíz de 3. Aclaro, eso será en calculadora. Nos va a quedar 1.31. 1.31 positivo, ¿sale? Y aparte, pues con dos cifras después del punto. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta de qué fue lo que se hizo con respecto a esta integral? Cualquier duda, con toda confianza, pregunten sin miedo.
¿Vamos todos bien? Ah, ok, ok, perfecto. Bien, termino de anotar para que podamos continuar. Ok, perfecto. Vamos a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Muy bien. Continuamos entonces. Bueno, vamos a hacer otro tipo de problema, el cual me dice calcule la longitud de arco en la siguiente función. Sí, así lo dejamos la redacción. Pero ojo, porque la función que me está dando aquí es una función dada de forma implícita, es decir, y al cuadrado es igual a x elevado al cubo. Entonces, bueno, aquí evidentemente pues tendríamos que ver entre qué puntos y qué puntos se está dando. Y tenemos dos puntos adicionales que nos dan, que sería 1,1 y el otro punto me quedaría, vamos a ponerle A. Y tenemos el otro punto que sería B, que tendría como coordenadas 4,8. Muy bien. Bueno, aquí lo primero es tratar de ver cómo nos va a quedar la función con respecto a esos puntos. Entonces, fíjense bien. Aquí si tratamos de despejar a la y, tendríamos que considerar dos casos. El primer caso es cuando y es igual a la raíz cuadrada de x elevado al cubo. Pero también tenemos otro caso que sería cuando y es igual a menos la raíz cuadrada de x al cubo. Evidentemente con los puntos me da a entender o es una inferencia a que se trata de la primera función, pero no lo sabremos hasta que veamos el contexto geométrico. Reitero, no hay otra forma de verlo más que este contexto. Muy bien, déjenme pasar a GeoGebra a fin de ver cómo es que lo vamos a ir evaluando. Entonces, fíjense bien. Voy a dejar de presentar y bueno, voy a colocar mi presentación de GeoGebra. Entonces, espérenme tantito, a ver, ¿ya se ve? Sí. Muy bien, entonces en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es, ok, déjenme ponerle uno nuevo, y tendríamos nosotros que y es igual, a ver, vamos a ponerle f de x, es igual a la raíz cuadrada de x al cubo. Y tendríamos esta expresión. Y vamos a proponer que g de x sea igual a menos f de x. Ahí está. Entonces, en sí, se trata de estas dos funciones. Ajá. Pero evidentemente tenemos que graficar también los puntos. Noten cómo aquí ya estamos teniendo otro tipo de problemas. ¿Por qué? Porque al final tendremos una función que está dada de manera implícita. No obstante, tenemos que ver cómo van nuestros límites de integración. Entonces, fíjense bien. A ver, vamos a localizar los puntos. El punto A tendría como coordenadas, sería 1,1. Ahí está el primer punto. Déjenme hacer un acercamiento, ¿ok? Y nuestro siguiente punto sería el punto B, sería igual a 4,8. 4,8. Ok, perfecto. Ahí está nuestro segundo punto. Y entonces aquí es claro
que la parte de abajo pues sale sobrando porque esa no me interesa calcular su longitud de arco, justo porque los puntos no cayeron sobre esa función. Entonces, aclaro, esta la quitamos y descartamos justamente la que es de signo negativo. Pero aclaro, tenemos que hacerlo desde la perspectiva de nuestra longitud de arco, ¿sale? Es decir, desde dónde a dónde vamos a ir. Bueno, a ver, si nos ponemos más estrictos en la función, este va a ser f evaluado. Como vamos a hacerlo con respecto al eje X, entonces vamos a tomar las primeras componentes, que sería desde 1 hasta 4. Es decir, sería esta porción que estoy marcando aquí. Aclaro una cosa, si quisiéramos, porque también se puede integrar de forma vertical, nuestros límites irían desde 1 hasta 8, pero aclaro es ocupar las segundas componentes, ¿sale? Fíjense bien, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Primero vamos a hacerlo con respecto a X, nada más déjenme, voy a cambiar los colores. Y, por ejemplo, aquí voy a quitarle la etiqueta. Déjenme ver cuál fue el color que colocamos en la positiva. Es como color mostaza. Ujú. Y en nuestra porción vamos a colocarlo como, déjenme, voy a quitarle la etiqueta y voy a ponerlo en color rosa. Es decir, esta va a ser nuestra porción que vamos a tener que calcular su longitud de arco o cuánto mide ese perímetro si lo queremos ver desde esa perspectiva. Entonces, nuestra función oficial va a ser f de x es igual a la raíz de x elevado al cubo. Entonces, aquí está. Y nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener aquí, sería, voy a tomar una captura. Ok, muy bien. Voy a dejar de presentar, reitero, esto lo necesito a fin de que yo pueda darme una idea de cómo funciona. Muy bien. Ok, a ver, ahí ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, ojo aquí, porque esta ya la descartamos, pero reitero, no nada más se fue un descarte porque sí, esto va a depender justo de los puntos que me estén dando. Si no tengo estos puntos, pues de ninguna manera hay en cómo yo pueda elegir, porque esta función está dada de manera implícita. Muy bien, entonces vamos a calcular su respectiva longitud. Entonces, para ello, no he obtenido la derivada, ahorita lo voy a hacer inmediatamente. Entonces, fíjense bien. Y', que también va a ser f de x, entonces déjenme ponerlo en color verde. Y', es igual, aquí me quedaría x elevado a la 3 medios. Entonces, aquí lo que hago para obtener la derivada es bajo el 3 medios. Aquí pongo x elevado a la 3 medios menos 1. Y esto nos va a quedar igual, sería 3 medios por x elevado a la 1 medio. Muy bien, o lo que es lo mismo, esto es igual, nos quedaría 3 medios de ¿quién? De la raíz cuadrada de x. Aquí está la respectiva derivada, ya la tenemos. Ok, muy bien. Longitud de arco, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues va a ser la integral desde 1 hasta 4. Desde 1 hasta 4, de quien de 1 más, y tenemos que tomar su derivada al cuadrado. Entonces, esto me va a quedar como tendríamos nosotros. Sería en este caso 3 medios por me queda la raíz cuadrada de x. Muy bien. Y bueno, esto me va a quedar, déjenme borrar todo esto. Y esto sería igual. Tendríamos, aquí me quedaría 9 cuartos. 9 cuartos de x. Muy bien.
Bueno, aquí lo que vamos a hacer, como es sencilla evaluar esta integral, vamos a tener que hacer un cambio de variable. Entonces, vamos a hacer un cambio de variable con respecto a 1 más 9 cuartos de x. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a proponer que nuestra u sea igual a 1 más 9 cuartos de x. Entonces, ¿cuál sería la derivada de u? Bueno, pues la derivada de u va a ser únicamente 9 cuartos diferencial de x. Si nosotros despejamos porque no tenemos el 9 cuartos, nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener nosotros 4 novenos y pasamos con el inverso, 4 novenos de du. Esto es igual a dx. Ya lo tenemos. Ahora, a fin de no regresar a nuestro cambio de variable original, voy a sustituir los límites de integración. Por lo tanto, me queda de la siguiente manera. Vamos a tenernos que nosotros, a ver, déjenme ponerlo el diferencial de otro color. Pensemos en este color, híjoles, ya lo tengo, en color gris. Ahora, vamos a sustituir los respectivos límites y para ello déjenme utilizar este azul y vamos a encontrar primero qué pasa cuando evaluamos en x igual a 4. Esto es igual a 1 más 9, esto es igual a 10. Ahora, ¿qué pasa en el otro extremo? Es decir, vamos a ponerlo en distinta tonalidad y nosotros tendríamos 1 más 9 cuartos por 1. Esto es igual a 1 más 9 cuartos y 9 cuartos más 4 cuartos serían 13 cuartos. Entonces sería 13 cuartos. Ya tenemos de dónde a dónde va a ir nuestra respectiva integral. Muy bien. Bueno, porfa, anótenlo y ahorita continuamos, ¿sale? Cualquier duda que tengan, reitero, con toda confianza pregunten, ¿sale? Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Muy bien, muchachos. Y llegado a este punto, lo que hacemos es sustituir justamente en nuestra integral. Entonces, fíjense bien, déjenme colocar aquí, voy a eliminar todo esto. Y bueno, vamos a poner la longitud en otra tonalidad. Nos quedaría como, a ver, en este verde. Nos quedaría como la integral desde 13 cuartos hasta 10. ¿De quién? Nos quedaría de la raíz de 1 más 9 cuartos de x. Nos quedaría, en este caso, la raíz de u. Diferencial de u, pero el diferencial de u se tuvo que multiplicar por, tendríamos en este caso, sería 4 novenos. Muy bien, perfecto. Entonces, esto es igual, nos va a quedar 4 novenos de quién? De la integral desde 13 cuartos hasta 10. ¿De quién? Nos quedaría de la raíz cuadrada de u diferencial de u. Muy bien. Y bueno, en este caso nos quedaría
4 novenos de quién. Nos quedaría aquí fracción, sería u elevado a la 1 medio más 1. Si no entendimos de dónde salió esa regla, pueden preguntarme sin ningún problema. 1 medio más 1. Y bueno, evidentemente aquí nos quedaría igual. Tendríamos 4 novenos de quién. Nos quedaría como fracción y aquí tendríamos u elevado 1 medio más 1 me quedaría 3 medios. Y aquí me quedaría 3 medios. Muy bien, perfecto. Esto es igual, nos quedaría de la siguiente manera. A ver, yo creo que lo voy a hacer abajo. Y nos quedaría como, ok, déjenme aquí borrar esta parte. Ok, tendríamos nosotros igual, nos quedaría a 4 novenos, por me quedaría 2 tercios, y aquí me quedaría u elevado a la 3 medios, es decir, me quedaría la raíz cuadrada de ¿quién? De u elevado al cubo. Y bueno, esto es igual, nos quedaría 4 por 2, me quedaría 8 sobre 3 por 9, nos quedaría 27 por la raíz cuadrada de u elevado al cubo. Ahora bien, en este caso vamos a sustituir los límites y me queda 8 sobre 27. ¿Por cuánto? Me quedaría la raíz cuadrada de ¿quién? De 10 elevado al cubo. Y en el otro caso me quedaría menos la raíz cuadrada de ¿quién? Nos quedaría en este caso como 13 cuartos elevado al cubo. Ok, y ya tendríamos estas expresiones. Ahora bien, ojo aquí porque lo que vamos a hacer es tratar de simplificar los respectivos radicales. Por ejemplo, en este caso, nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos igual 8 sobre 27, ¿por cuánto? Me va a quedar, recuerden, 10 al cubo, me quedaría 100 por 10, pero la raíz cuadrada de 100 es 10 y me queda aquí 10 por la raíz cuadrada de 10. Menos, en el otro caso, me va a quedar fracción y aquí nos quedaría, como son 3 veces 13, entonces nada más me quedaría 13 por la raíz cuadrada de 13 y abajo me queda raíz cuadrada de 4 al cubo, me queda raíz de 4 por raíz de 4 por raíz de 4, lo cual me queda 8 aquí. Y bueno, aquí lo que podríamos hacer sería dar la aproximación, por ejemplo. Entonces, sí, déjenme poner así la aproximación, pero por separado. Y me quedaría 8 sobre 27 por, me quedaría 10 por raíz de 10. Entonces, tendríamos 10 por la raíz cuadrada de 10. Nos queda 31.62. 62 menos, tendríamos nosotros, sería 13 por la raíz cuadrada de 13 sobre 8. Tendríamos nosotros que eso sería 5.85. 5.85. Por lo tanto, esto es igual, nos quedaría, ok, sería aproximado a 8 sobre 27 por, me quedaría, déjenme hacer esa cuenta, 31.62 menos 5.85, eso nos queda 25.77. 25.77 y esto es igual, tendríamos en este caso, pues sería esta parte por 8 entre 27, esto nos queda al final 7.63. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto a este problema. Reitero, no está tan difícil, pero sí tenemos que ser muy claros cómo tenemos que llevar. ¿Sí vamos bien? Cualquier duda con toda confianza, ¿eh?
O ya nos perdimos, ustedes díganme, ¿eh? Ok, no sé si pueda yo continuar, ustedes díganme. Ok, perfecto. Bueno, reitero, no está tan difícil, pero sí tenemos que ser muy claros con respecto a la gráfica y más porque esta función está dada de manera implícita. Muy bien, continuamos entonces. Bien, vamos a calcular la longitud de arco para la siguiente función y la función sería f de x, no, perdón, está dada en forma implícita. Sería y elevado al cuadrado es igual a x. Los puntos donde vamos a tener que ver la interacción sería desde 0,0, vamos a ponerle aquí a, y aquí sería el punto b, que sería 1,1. Muy bien. Bueno, evidentemente aquí nosotros, si despejamos a la y para graficarla, tendríamos dos posibilidades. La primera es cuando tenemos la raíz cuadrada de x, pero la segunda posibilidad es cuando tenemos y es igual a menos la raíz cuadrada de x. Tenemos esas dos posibilidades con respecto a nuestra función. No obstante, ¿cómo lo vamos a determinar? Bueno, pues esto va a depender justamente de quién sea nuestra expresión. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. O sea, me refiero a que en conjunto con los puntos que tenemos, podremos nosotros averiguar cuál de las dos está ocupando. Entonces, voy a dejar de presentar y voy a poner GeoGebra a fin de que ustedes puedan ver cómo es que lo vamos a manejar. A ver, espérenme tantito, déjenme, no voy a guardar. F de X es igual a la raíz cuadrada de x. Aquí ya lo tenemos. Y pensamos nuestra función g de x es igual a menos f. Ahí está. Evidentemente esto es una parábola en forma horizontal, pero la situación es cuáles son los puntos que ocupamos. Bueno, pues tendríamos nosotros el punto A, tendría como coordenadas 0,0, es decir, estamos en el origen, y el punto B tendría como coordenadas 1,1. Espera, no le puse el igual aquí. Ahí está. Entonces, es claro que tenemos que utilizar la parte positiva, no la parte negativa. Muy bien, déjenme, voy a quitar el objeto. Y bueno, ok, por ejemplo, aquí voy a graficar mi función, hacer la función f desde 0 hasta 1. Entonces, esto es para darme una perspectiva de cómo voy a resolver dicha longitud de arco o cuál es el que estoy tomando. ¿Ok? Si nos damos cuenta, estamos trabajando sobre esta función, pero solamente desde 0 hasta 1. Por lo tanto, nos va a quedar como f de x es igual a la raíz cuadrada de x. Bien, aquí ya lo tenemos. Y bueno, voy a tomar una captura a fin de que podamos identificar cuál es la región en la cual voy a integrar. Ok, dejo de presentar y voy a colocar ahora mi presentación original. Bueno, entonces queda aquí descartado el valor de y es igual a menos la raíz de x, justo porque aquí los puntos que estoy dando juegan un papel importante.
Reitero, la manera en cómo se redacte o qué es lo que nos dan, todos los datos se tienen que ocupar. Y aquí, bueno, pues tendremos que ser un poquito más estratégicos para ver cómo es que lo vamos a trabajar. Muy bien, muchachos. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a integrar, pero va a ser con respecto a la y. ¿Por qué a la y y no a la x? Porque la derivada, imagínense, va a costar un poquito más de trabajo. Entonces, voy a manejarlo con respecto a y así también ilustramos esa propiedad donde nosotros pues decimos, bueno, pues vamos a integrar con respecto a la otra variable. Aunque creo que aquí va a ser un poquito como más complejo la situación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que son los mismos límites de integración, que sería desde 0 hasta 1, pero quiero aclarar que no sucede siempre de esa misma forma, ¿vale? Entonces, fíjense bien, vamos a tomar nuestra función y cuadrado es igual a x y vamos a derivarla. Entonces, aquí nos va a quedar, si derivamos nuestra dx, esto es igual a 2y diferencial de y, porque estamos derivando implícitamente. Entonces, si aplicamos nuestra fórmula de longitud de arco, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros... Ok, la integral sería desde 0 hasta 1. Y bueno, aquí nos va a quedar la derivada que va a ser con respecto a la y. Y esto nos va a quedar 2y solamente. Ay, híjoles. 2y y aquí tendremos diferencial de y. Muy bien. En este caso, esto nos va a quedar como la integral desde 0 hasta 1. ¿De quién? Me va a quedar la raíz cuadrada de 1 más 4y elevado al cuadrado, diferencial de y. Muy bien. Y bueno, aquí lo que hacemos es justamente el hacerlo mediante una sustitución trigonométrica, que es muy sencillo. A ver, fíjense bien, aquí nosotros vamos a ocupar. Bien, como es una constante más variable al cuadrado, esto nos va a quedar como 2 veces y es igual a la tangente del ángulo. Muy bien, de tal manera que cuando nosotros derivamos, nos va a quedar, claro, aquí nosotros podemos despejarlo y nos va a quedar como que y es igual a 1/2 de tangente del ángulo. Reitero, esto a veces se puede utilizar, otras veces no, pero es nada más como una situación más estratégica. Ok, bueno, aquí ya lo tendríamos. Y la diferencial de y, que aquí es donde voy a ocupar eso que hice, va a ser igual a 1/2 de quién? De la secante al cuadrado del ángulo diferencial de dicho ángulo. Entonces, bueno, eso nos quedaría como, ahí está. Muy bien. Y bueno, nos preguntamos quién sería en este caso 1 más 4y cuadrada. Muy bien, entonces en raíz cuadrada. Perfecto. Tendríamos nosotros raíz cuadrada de 1 más 4y elevado al cuadrado. Esto es igual, nos quedaría la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 más 4 por, me quedaría 1/2 de la tangente del ángulo, ahí es donde sirve nuestro despeje, y todo esto elevado al cuadrado. De tal manera que esto es igual, nos quedaría la raíz cuadrada de 1 más 4 por, nos quedaría 1/4 de ¿quién? De la tangente al cuadrado del ángulo. Muy bien, ya lo tenemos desde esta perspectiva. Y bueno, aquí nos quedaría como igual, tendríamos nosotros, ok, sería igual, sería la raíz cuadrada de ¿quién? Bueno, pues nos quedaría de 1 más la tangente al cuadrado
de dicho ángulo. Y bueno, esto es igual, nos quedaría igual, sería la raíz cuadrada de la secante al cuadrado de dicho ángulo, lo cual es igual, sería la secante del ángulo. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Reitero, cualquier pregunta con toda confianza, dígame para que no se vayan atrasando en los procesos. ¿Vamos todos bien? ¿Seguros que todos vamos bien, muchachos? Ok, perfecto. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Ok, les anticipo, voy a sustituir hasta el final para que ya pueda tener todo en términos de 0 y 1. O sea, me refiero a que no cambie yo los límites de integración. Bueno, a ver, voy a duplicar diapositiva y voy a borrar lo que tengo a reserva que alguien me comente lo contrario. Reitero, con toda confianza, ¿eh? Ok. Bueno, fíjense bien. Y bueno, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a reescribir nuestra integral, pero sí quiero dejar muy en claro que vamos a tenerla que hacer como si fuese una integral indefinida. Entonces, bueno, tendríamos nosotros, ok, borrar algo que no, ok, déjenme borrar esta expresión, que es la que necesito para regresar. Entonces, evidentemente aquí nosotros tendríamos que la longitud de arco sería, bueno, primero vamos a resolver dicha integral. Ok, sería integral de quién? Sería de la raíz de 1 más 4 por y al cuadrado, eso nos quedó la secante del ángulo. Y de y nos quedó como, tendríamos en este caso la secante cuadrada. Por lo tanto, tendríamos nosotros un medio multiplicado por un medio de la secante cuadrada del ángulo. Diferencial, por supuesto, de dicho ángulo. Muy bien. Y esto es igual, nos quedaría un medio de quién? De la integral de la secante al cubo del ángulo. Diferencial de dicho ángulo. Ok. Esta integral ya es una que nosotros habíamos realizado con anterioridad y de hecho fue una de las que hicimos para el repaso. Reitero, porque es muy repetitiva. Y esto nos va a quedar un medio de quién. Recordemos que esto era secante de teta. Ok, espérame, porque era fracción aquí. Sería 2 y aquí sería secante de teta por tangente del ángulo más el logaritmo natural de valor absoluto de la secante del ángulo más la tangente del ángulo. Muy bien, ya lo tenemos. Muy bien, ahora vamos a regresar, reitero, esta es una integral que ya habíamos resuelto con anterioridad, no hay nada nuevo. Muy bien, vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo para regresar a nuestra variable original. Y esto nos queda de la siguiente forma. Ok, a ver, entonces aclaro, la tangente, bueno, aquí lo podremos poner sobre 1 y aquí nos queda que la tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por lo tanto, fíjense bien cómo nos va a quedar. Si nosotros primero colocamos el ángulo, nos queda el ángulo teta, es, déjenme ponerlo en otro color, nos quedaría esta expresión
Cateto opuesto me quedaría como 2y. Y el cateto adyacente nos quedaría como 1. Bueno, la hipotenusa claramente sería la raíz cuadrada ¿de quién? De 4y elevado al cuadrado más 1. Y nos quedaría esta expresión. Muy bien. Y bueno, aquí nos quedaría igual. Tendríamos, déjenme ponerlo en color rosa, por ejemplo. Esto va a ser igual. Tendríamos un cuarto ¿de quién? Bueno, pues aquí nos quedaría como secante. Recordemos que la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, es decir, nos va a quedar aquí fracción y tendríamos la raíz cuadrada de, sería 4y elevado al cuadrado más 1 sobre 1. Todo esto tendremos que multiplicarlo por, me queda fracción y la tangente sería 2y sobre 1. Siguiente me quedaría como más el logaritmo natural de valor absoluto de la secante, pero en la secante sería la raíz cuadrada de 4y elevado al cuadrado más 1 sobre 1, que sería la secante, más la tangente, que sería 2y sobre 1. Y bueno, tendríamos toda esa expresión. De tal manera que eso nos va a quedar de la siguiente forma. Ya cuando yo desarrollo, me va a quedar un cuarto. ¿Por quién? Me quedaría un cuarto por, tendríamos nosotros, 2y por la raíz cuadrada de 4y al cuadrado, más 1, más el logaritmo natural, el logaritmo natural de valor absoluto de la raíz cuadrada de 4y elevado al cuadrado más 1 más 2y. Muy bien. Y aquí pues ya sería como toda esta parte de nuestra integral. Reitero, todavía puedo simplificarlo más. Sin embargo, estoy a 6 minutos. Déjenme explicarles rápidamente una parte de nuestro proyecto que requerimos. Entonces, ok, a ver. Ok, reitero, esta integral la voy a concluir el día de mañana, pero ahorita lo que quiero es enfocarme en la primera parte que requiero, porque recuerdan, en esta parte de aplicaciones vamos a ir construyendo nuestro proyecto. A ver, fíjense bien, déjenme ponerles GeoGebra. A ver, fíjense bien, aquí yo tengo una botella de Pepsi. A ver, déjenme aquí, voy a colocarlo justo a la mitad. Ok. Nuestro objetivo o la manera, déjenme aquí, voy a configurar, voy a ir en avanzado, no, en opacidad. Ajá. Ahí está. Nuestro objetivo o bien la manera en cómo vamos a crear un sólido en revolución ya en el contexto aplicativo es, primero tenemos que elegir un recipiente, el que ustedes quieran, que sea lo más curvo posible. Vamos a determinar si realmente estas marcas están dando un volumen exacto, es decir, que si nosotros tenemos que la botella de Pepsi es de 600 mililitros, que realmente cumpla con esa condición que son los 600 mililitros. Para ello tenemos que calcular el volumen, pero para calcular el volumen nosotros tenemos que primero aproximar dicha función. Entonces, sucede como lo mismo como en longitud de arco, donde nuestra manera va a ser seleccionar ciertos puntos a fin de que yo pueda tener en la respectiva imagen una función que esté lo más acercado posible. Ustedes me dirán, pero el volumen no va a quedar igual. Es cierto, pero debe de quedar lo más aproximado posible a lo que tenemos nosotros. Evidentemente nunca se va a pasar porque las compañías, por ejemplo, si hablamos de este que sería el refresco, no les conviene hasta cierto punto,
como el hecho de que se pasen, ¿sale? Prefieren ellos que les falte porque al final siguen siendo ganancias para la empresa. Entonces, aclaro, aquí en este caso, así lo tendremos que poner, o sea, es decir, que va a ser como una manera simétrica, por eso les digo, todos los recipientes siempre deben de ser simétricos, de alguna forma u otra. Entonces, en esta parte, muchachos, sí tenemos que ser muy claros con respecto a cómo lo vamos a manejar. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí o ya nos confundimos? A ver, díganme si vamos bien. Sí, profesor, vamos bien. Ok. Claro, vamos a tratar de que tengamos esa función con respecto a todos esos puntos, pero lo vamos a aproximar de manera lineal y vamos a poner a girar esa función de tal manera que nos genere el mismo envase de Pepsi, pero evidentemente pues va a ser un poquito más aproximado. Su primer trabajo que van a hacer es van a elegir el recipiente y aclaro, no se pueden mover hacia otro recipiente porque ese proyecto debe de quedar antes del tercer parcial. Es decir, estamos hablando casi a mediados o casi al final de noviembre, justo para que ya tengamos los elementos para calificarles el tercer parcial. Entonces, reitero, en esta parte tienen que elegir correctamente ya sea que no sea una botella, o sea, puede ser cualquier elemento, por ejemplo, un muñeco de nieve ahora que viene Navidad, ¿sale? Entonces, ¿sí queda clara cuál va a ser nuestra primera asignación? Sí, profesor. Ok. Reitero, aquí debemos de ser muy cuidadosos a la hora de saber cómo elegir bien nuestra respectiva función. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos, con respecto a la primera asignación que les acabo de mencionar? ¿No? Ok, entonces vayan pensando en el recipiente que van a ocupar, justo porque tenemos, y preferentemente si no tienen idea de cómo sacarlo, busquen alguna imagen en internet y sobre eso podemos partir, ¿vale? Aclaro, el día de mañana ya les doy un poquito más de detalle con respecto a este tipo de funciones, ¿vale? Muy bien. Bueno, entonces, reitero, también mañana voy a terminar la integral que dejamos pendiente, ya nada nos falta sustituir y bueno, ver cuánto nos queda la longitud de arco. De mi parte es todo por el día de hoy, cuídense mucho, nos estamos viendo el día de mañana, que pasen bonito día. Hasta luego. Hasta mañana, Hasta profesor. mañana. Mañana, cuídense. Hasta mañana. Hasta mañana, deciré.